Imagina explorar el espacio profundo durante siglos, acostumbrado a la locura, a los susurros del vacío, al horror constante, y de pronto encontrar una región del cosmos donde todo eso desaparece. Sin gritos, sin demencia, sin miedo, una paz imposible. Y en el centro de ese milagro, una especie frágil, sonriente, que asegura no tener idea de qué horrores estás hablando. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Los detectamos al seguir un pulso de radiación que se repetía con una cadencia casi orgánica, como el latido de una criatura dormida entre las estrellas. Descubrimos a una civilización joven que intentaba refinar un prototipo de motor de curvatura, un esfuerzo para acortar los tiempos del viaje entre los mundos ya colonizados de su pequeño vecindario galáctico. Nosotros, curtidos en la constante guerra contra los horrores primigenios del vacío, emprendimos el viaje con una gran flota para ofrecerles ayuda. Tras siglos acostumbrados a la demencia y los susurros del abismo, aprendimos que siempre es mejor ganar un aliado que enfrentar un nuevo enemigo. Al final, si la especie resultaba corrupta, nos quedaba la opción de purificarla antes de que se convirtiera en un mayor problema. Por fortuna, aquello rara vez ocurría. A medida que nos acercábamos a su galaxia, algo cambió. Los ataques cesaron poco a poco. Nuestros escudos psíquicos se relajaron. Los cañones de antimateria callaron y los ecos mentales, esas voces que taladran la razón tras meses de viaje, se desvanecieron en un silencio absoluto. Por primera vez en mis siglos de existencia, sentí paz. No era la paz forzada de un planeta con un campo magnético estable, ni el murmullo piadoso de un santuario interestelar. Era un silencio perfecto, profundo, imposible casi. Los tripulantes, antes agotados y al borde de la locura, comenzaron a recuperar la cordura como si emergieran de un sueño febril. Nos aproximamos a una de sus estaciones exteriores, y el trayecto tan tranquilo parecía una ilusión. Solo algunos engendros menores se cruzaron en nuestro camino y hasta ellos parecían confundidos, como si temieran acercarse. Al llegar, seguimos el protocolo y nos mostramos abiertamente a una distancia que consideramos prudente para no asustarlos. Sin embargo, ellos se alegraron. No gritaron, ni huyeron, ni intentaron atacarnos. En cambio, sus auras vibraron con una emoción luminosa, casi infantil. Fue la primera vez que un pueblo recibía a nuestra flota con tanto entusiasmo. Pronto abrieron sus compuertas y nos dieron la bienvenida. Aún sin comprender del todo nuestros lenguajes, se notaba que nos saludaban con alegría. Eran criaturas bípedas, erguidas sobre dos extremidades, con otras dos dedicadas a manipular el mundo. Mamíferos placentarios suaves y frágiles. Al principio me repugnó su biología, porque resultaban demasiado vulnerables para el cosmos. Pero ellos no se avergonzaban de su forma. Incluso se mofaban de la nuestra y se atrevieron a bautizar a un fenómeno cósmico con humor. Le llamaron la cangrejización, el retorno inevitable de las especies a una forma crustácea. Era extraño cómo se burlaban del universo y de su lógica. Pero nos impresionaba más que en su estación reinaba una calma tan pura que parecía un milagro. Ellos habían evolucionado en un rincón del cosmos casi vacío de horrores, y cuando les preguntamos por los seres del abismo, respondieron con risas y relatos de ficción. Esta especie inventaba monstruos porque no los conocían, y solo uno de sus escritores, un tal Lovecraft, logró explicar cosas cercanas a la verdad. Pero su visión fue como la de un ciego describiendo un arcoíris, admirable, pero inocente. En medio de tanta calma, hubo algo que me inquietó. ¿Qué ocurriría si
ayudáramos a esta nueva especie a salir de su plácido refugio? ¿Serían capaces de sobrevivir al primer encuentro con el horror verdadero? Decidí comprobarlo. Tomé 10 voluntarios, orgullosos, curiosos, inocentes, y partí con una nave hacia la frontera del caos. El viaje fue breve. En cuanto nos acercamos a las regiones infestadas, sentí cómo las voces del vacío volvían a surgir. Yo temblaba, pero ellos apenas se marearon, hasta que uno, llamado Carlos, se me acercó con el rostro pálido. Oye, ¿cuándo nos van a dormir? Preguntó. ¿A dormir? Repetí, incrédulo al escuchar cómo pedía lo que a menudo era una condena de muerte. Sí, así se pasa la jaqueca del viaje. Con un buen sueño. Todo se arregla. Él vomitó. Se limpió la boca y sonrió como si nada. Esa jaqueca que mencionaba era en realidad una tormenta psíquica que a estas alturas ya hubiera enloquecido a cualquier otra especie. Pero ellos parecían ignorarla, incluso repelerla. Los he de felicitar, ¿eh? Esta nave mitiga mucho el efecto de viaje en el espacio profundo, aseveró sin vacilar. Pero la mejor solución es, y siempre será, un buen sueño. De acuerdo. Le respondí. Los llevaré a descansar, pero solo a 5 de ustedes. Claro. Bromeó, guiñándome el ojo. Quieren estudiarnos despiertos. Ya nos tocará probar sus límites también. En realidad, no quería perder a todos mis huéspedes sin que quedaran testigos del horror del espacio que, por alguna razón, ellos se empecinaban en ignorar. Los observé recostarse rendidos y casi me inspiraron lástima. Hasta que apareció algo que no podía ser. Algo que desafiaba cada dogma y toda la lógica existente. Una visión increíble, imposible si no la tuviese frente a mí. Por un instante pensé haber sucumbido a la locura y entonces lo comprendí. Las proyecciones astrales de los sujetos dormidos emergieron al plano físico como titanes encendidos y sin vacilación, con una furia indescriptible. Ellos comenzaron a aplastar, desgarrar y desmembrar a las criaturas del vacío. Legiones enteras caían ante ellos. De pronto, una de las criaturas asentó un golpe rastrero en la pierna de uno de los titanes y lo obligó a hincarse. Luego, un cuerno atravesó su abdomen, pero incluso sometido y malherido, siguió derribando por miles a aquellas bestias, hasta que el sonido seco de un corte limpio hizo caer la cabeza del titán, que se descompuso junto a su cuerpo en haces de luz que regresaron a su cuerpo físico, provocando que el humano se removiera y murmurara: «Malditas pesadillas», antes de volverse a dormir. Por un instante, el vacío entero contuvo la respiración y los horrores se detuvieron, expectantes, como animales que no comprendían si lo acababan de matar o si solo se preparaba para un contraataque. Al instante, otro de aquellos colosos oníricos, que era una representación gigante de su anfitrión, se vio sobrepasado por masas informes que lo cubrieron y lo destrozaron. Igual que el anterior, este coloso se desvaneció y regresó a su anfitrión. Otro bípedo dormido que gimió entre sueños, giró sobre su costado y continuó durmiendo. El enjambre se retorció triunfal y giró su mirada a los restantes colosos que se debatían en una lucha a muerte. La victoria parecía estar servida para aquellas bestias. Solo tenían que reclamarla. Pero su ventaja duró un par de minutos, ya que pasado aquel tiempo, los mismos titanes emergieron de nuevo de los cuerpos, esta vez más grandes, más brillantes, irradiando una furia tranquila y primigenia.
El enjambre retrocedió con un grito de incomprensión y un miedo que nació allí mismo. Un miedo que ahora compartían con el resto de las razas de la galaxia. El miedo a lo incomprensible. Al ver que las proyecciones regresaban una y otra vez, renovadas. Ustedes 5 también. Ordené a los otros sujetos. Duerman, descansen todo lo que puedan. Nosotros vigilaremos. Ay, gracias, joven. Balbuceó uno, frotándose los ojos. Ay, ya me está venciendo el sueñito. Al poco rato, 10 colosos translúcidos se alzaron sobre el abismo. Lucharon sin descanso durante horas, aplastando lo que nosotros apenas podíamos resistir. Y cada vez que caían, sus cuerpos despertaban solo lo justo para suspirar, volver a cerrar los ojos y continuar la masacre. Yo sonreí, porque al fin logré entenderlo. Habíamos encontrado al aliado perfecto, una especie que luchaba desde sus sueños, que convertía el descanso en guerra santa contra el caos. Mis compañeros apenas pudieron comprender el espectáculo bélico. Solo me miraban, en busca de una explicación, sin saber si debían sentir esperanza o un miedo aún mayor. Al día siguiente, les pregunté, curioso, por sus sueños de aquella jornada. Nada fuera de lo común, ¿eh? Dijo Carlos, encogiéndose de hombros. Unas pesadillas raras. Lo usual. Pero sonrió y respondió. ya casi ni las recuerdo.